Saludo al presidente del Tribunal Permanente de los Pueblos, a los honorables miembros del jurado nombrados por el tribunal y a todos los asistentes a este acto. Con profundo respeto, pero también con inocultable emoción, los fiscales designados por las organizaciones promotoras de la petición para que el Tribunal Permanente de los Pueblos sesione una vez más en nuestro país, nos presentamos ante ustedes para apoyar y sustentar la solicitud de abrir proceso sobre el genocidio político en Colombia. Esta Fiscalía ofrecerá de manera sucinta las razones de hecho y de derecho por las cuales considera que se debe asumir la competencia, entendiendo el delito por el que se presentará acusación como un proceso o práctica sistemática iniciado hace más de un siglo por las élites hegemónicas en nuestro país para preservar su poder, que equivale a mantener el modelo sociopolítico económico que ellas han diseñado e impuesto. O, como lo dijo el propio Tribunal Permanente de los Pueblos en sentencia del año 2008, desde la independencia, Colombia se ha caracterizado por una dualidad social, una monopolización de los poderes económicos, políticos, culturales por una minoría, esencialmente urbana, y del otro lado, grandes masas rurales viviendo a un nivel de subsistencia. Pues bien, como lo explicaremos más adelante, para mantener esa hegemonía, las élites, tanto en el pasado como ahora, han desatado una serie de mecanismos con la intención de exterminar todo brote de inconformidad que haga peligrar su dominio. Esa práctica sistemática de eliminar cualquier forma de disidencia y desalentar de paso algún intento renovador que libere al Estado de la captura a que lo tienen sometido y sea puesto efectivamente al servicio de toda la población, pero especialmente de las grandes mayorías reducidas a la miseria y a la pobreza y a todos los males que de ella se derivan, queda en evidencia tanto cuando el 16 de marzo de 1919 el Ejército Nacional disparó contra unos artesanos inermes que, según lo expresó el manifiesto del Sindicato Central Obrero pocos días después, fueron a pedir pan y se les dio fuego y plomo. Algunos creyeron hallar en la palabra oficial el consuelo y la esperanza, y lo que hallaron fue la muerte. Como en las últimas 2 décadas, cuando el paramilitarismo notificó en nombre de esas élites que impedirían por todos los medios, aún los de la barbarie, que la dignidad humana de todos los habitantes de Colombia prevaleciera sobre los intereses mezquinos de aquellas. Uno de esos medios, suficiente en sí mismo o preludio del asesinato impune y con pretensiones de ser aceptado socialmente, ha sido el de la estigmatización, el señalamiento. Como lo ha expuesto el padre Javier Giraldo, durante los 100 años que hemos tomado como marco temporal para presentar los eventos genocidas, el anticomunismo entró a constituir un elemento central del componente genocida que ha sido rasgo esencial del modelo estatal colombiano. Identificarse con cualquiera de las variantes y escuelas del comunismo o del socialismo, o adoptar algunos de sus postulados en organizaciones o propuestas políticas o sociales, ha sido motivo para entrar a participar de la demonización mediática como componente de la nacionalidad colombiana
con plenos derechos, y por lo tanto su imagen debe ser mediáticamente demonizada, sus derechos limitados o negados por multiplicidad de medios y las condiciones de su existencia y acción progresivamente bloqueadas y destruidas, sin retroceder ante las oportunidades de eliminación física de muchos de sus componentes. Eliminación física o biológica que, sin embargo, no constituye el único método genocida, como lo afirma Federico Andreu, recordando antecedentes de los tribunales penales internacionales para la ex-Yugoslavia y para Ruanda. Práctica del genocidio que, citando a Rafael Lemkin, incluyen además técnicas de destrucción política, social, cultural, religiosa, moral y económica. Es relevante insistir en este punto. La intención de destruir total o parcialmente un grupo humano determinado no solo se logra mediante la eliminación física de sus miembros, sino también utilizando variadas técnicas que alcanzan finalmente el mismo objetivo. Por eso, en el juicio cuya apertura se solicita en esta audiencia, se presentarán casos que incluyen no solo prácticas genocidas mediante la eliminación física, sino acciones inequívocamente dirigidas a lograr ese propósito de acabar con la disidencia, con esas otras concepciones del mundo y de la sociedad, consistentes esos actos en políticas de persecución, estigmatización, represión, desaparición y desplazamiento forzados, tortura y otros similares mecanismos para los que no pocas veces se emplean labores ilegales de inteligencia, interceptaciones ilegales de las comunicaciones y los más variados métodos de violación de la intimidad. En fin, señores miembros del jurado, ese continuum de acciones prácticas y conductas vinculadas todas con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo seleccionado sobre la base de un criterio discriminatorio, como lo define el propio Tribunal Permanente de los Pueblos, es lo que ha permitido concretar la acusación, desde nuestra perspectiva jurídica, en un delito de genocidio continuado, del que se presentarán en el juicio más de 40 casos que lo demuestran, relacionados con movimientos o partidos políticos, grupos étnicos, sindicalistas, movimiento estudiantil y campesino y otras formas de organización social. A continuación, procederemos entonces a presentar la acusación.